Baisha papina coina na me ayumahina. Abuelo mañana de veñan de programa mi pende programa baby no y te bajera vagina que atoralo hermano fuera. Penanguino Pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapueve Peina. Y puta sombra TV. Vamos a una bebé tenía abrazo rompe espalda peisa yajarí y una señal en Enviapo. Este día Araguari que fuera. Edición número 512 de Cajatorari que fuera. Juan capítulo 19 verso 15 tenon de teorema yajada shuejina. Abuye que entero este me ya puse acá peja me voy a vender mensajito y cuera hermano querido. Más 595-985-162-975 y en el público pegua me lleva a leer a pegar a la vende mensaje y cuera hermano querido. Ya recibí paiteina la mensaje wow y ella responde paitema ve. No, y fue algo y no la oye por uno y tal y grupo pues jugué que y nada está la curiosidad oye de ver. Ya está ñan de grupo oye me hype hina pembo que la mensaje. Los míos de privado pe ave hija ya responde paite también me a pe ñan de Juan Rejeguaga tú a pe ñan de programa y te veo ya responde tallado. Sí, o ponando mi milo mitad. Pate coigo Aguinú Pastor Sergio ina va ella y coina guapo formal gas ya que copa y te mañana de completo ñan de audio fuera 511 audio y video a la par imagínate en YouTube sí ya compartimos con Anga y Facebook Facebook Emilio Vázquez veo si no Betel congregación Betel Facebook veo ina tapizados en Dulce Juan oñe por muy bien peaco edición ya recoina 511 p UPB y que tajar esa yo pues y mi ve letras o hija ya esto papá y te damos vete ya esa yo pues y ve ya eres copa y te damos a compartir guriuga así a agradecer de Pastor Sergio bati el link vete dirección y bebé de internet y yo pues o se metemos de completo todo el estudio de Juan hasta vos hice la de Pastor Sergio dice hasta la edición 511 dice así es que lo mitad ya ve cuál imagina pues ayer coñan de Facebook repartir más guría unos grupos directo vender a jata pues que un PP esa yo pues ir directo vender a jata y la página de Estudio Bíblico en Guaraní acá hija Torah Estudio Bíblico en Guaraní o pecha de hija o sende de hija Torah ni peñe esa tinaina sí porque estaba a revisar esa inaugurija mayúscula pe moino al toque hoy no sende completo de la hija Torah programa en baiteo Estudio Bíblico en Guaraní estudio mucho de mayúscula es muy pues una letra mayúscula letra mayúscula porque sea muy minúscula ve gurija 11 estudio bíblico o sea o pauto la orello ya piloina paisa guareímos pero ya moínamos estudio bíblico en Guaraní o señan de la cada hija Torah completo los videos bueno estamos entonces llegué a Pastor yo imagina YouTube Facebook ya recorrer imagina Telegram ya en tu país y lo estamos partiendo punta a punta radio WhatsApp vive vaina WhatsApp viene están ya de bueno ayuno oración vigilia ya recó sí ya recó ahí consejería cómo no ya esa mi peico bueno cuestiones de evidencia peicotero histórico pellece la pende va a edición de papel algunos dicen quiero la evidencia de que hablaste pero va a edición me dice papá se mamá ¿en qué edición? ¿En cuál de la evidencia? Pues esta ya llegó. Entonces,
hemos visto el mensaje, hemos en tal edición, o yo no sé si es que ha atorado la gente, ¿verdad? O otro, inyección de esperanza. Ja, ver ese, bueno, a Enduri tal edición, hay cote para evidencia aérea que UPB respecto a paupe tema. Entonces ya es cada más la UPB hay cuatro más para la herencia. Porque si me piden así necesito la evidencia. Si me pasa la evidencia, por favor. O sea, si no hay vaya. No sé a cuál evidencia te referís. Esa. Ya te digo abogado vaina. Bueno. Muy ahora a Saina Uri. De conexión va de cosas. Bueno. Ya sabía que peaco cuestiones de Inri hamba en un loitao por andu inagurija ya esa mina ya le mina ya hoputita bueno apo ingui vete y escuela la jerarquía la Jesús pico entonces ella él lo escribía pues Pilato la letrero si él no si su nombre no era Jesús, si él no tenía nombre ahí entonces tampoco yo dije en ningún momento que el Mesías no tenía nombre. Eso está en el 19. Bueno, ya pues ya güey. Ya le vamos a pegar cuestiones de como el pueblo del versículo 15 al verso 16 va Pilato entregarla pues mi judío fuera por entregar me decía bueno ya hay cosas porque pando y pasa y me va a ver nada me la pende rey yo Pilato entregar su fuera no deja ahí crucificado clavado apenas rey Pepe con la crucificada y yo Pilato no se puede responder no mi principal es Bruy se acuerda César de la Ore Rey bueno pues bueno y entregar su recuerda a que tu hanguaisha oye crucifica oye raji que el Mesías ves allá o era jamás directo al matadero y se ve mañana o pues vamos y otra pregunta vea con 17 porque algunos no sé qué es lo que sucede. Algunos hablan del verso 17 en algunas versiones de que él cargó con una cruz. En otra edición habla de que él cargó un madero, la BIM. ¿Es cruz o es madero? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, si la cruz es de madera. Bueno, obviamente la cruz era de madera. Eso es indiscutible. O sea, cuando dice 17 y él cargando su cruz es de Reina Valera. Salió al lugar llamado La Calavera y en hebreo Gólgota. Bueno, cruz 19-17 Bim y salió cargando su madero. Sí, su madero. Hacia el lugar que se llama de la Calavera y en hebreo Gólgota. Bueno, a ver, ahí está el problema. Va el allí puruta ahí. Va el oikoa. La cruz era de madera, obviamente, pero no. Acá no se refiere a que el material era madera o hierro o oro o bronce. Acá el tema está si era cruz o era PTI poste parado. Según se entiende, y no la peala me pregunta señal. Me pregunta se de por lo menos. 19 17 ya a mí a ver la conversión va a 19 17 así fue como se llevaron al Mesías cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Hay una evidencia más de que
a priori la escritura ya escribí en hebreo allá. A ti traducción de, en hebreo se dice, y quiere decir que veo traducción David. Bueno, 90. Sé personalmente, yo creo que el Mesías ha sido crucificado, porque el método de asesinato ya de matanza que aplicaban los romanos era la cruz. Era la cruz. Y también evidencia arqueológica, crucificado la, oye, topa, vea, histórica, evidencia histórica. Habla de crucificados, no habla de alguno que fue colgado así por un poste largo. Pero no, es cuestión de debate y demás, porque cada uno nos lee conclusión. Esa yo creo que es una conclusión personal, porque ya discutiré y ver. Lo importante es que él dio su vida por nosotros y resucitó. Ahora, si fue en un poste, si fue en una cruz, se van a discutirse. Pero se humana, curusu. Hubiera curusu lo hemos hecho ahí. Porque la Aleph Taf en hebreo. Vean hoy vaina griego, pero hemos hecho es alfa y omega. Pero obviamente que él tiene que ser en hebreo, porque eso se escribió en hebreo. Y la primera letra del abecedario hebreo es Aleph. La última letra es la Taf o la T. No es la alfa ni omega, ya en griego. Ya de a otro lado. Va a porque unió mi letra, la Aleph a la Taf. Orecobe tiene significado profético. Esas letras en hebreo, orecola y significado ese papá. La y símbolo. Ale, por ejemplo, que tiene wey robaja hatillo vai. O significa fuerza, líder, poder. Allá. La tab o significa la tab significa que es una marca, un pacto, una señal. Yo significado. Interpretaron la Aleph Taf. Dice el líder poderoso, que va a ser una señal de pacto allá. Eso ya por la señal de pacto, la líder poderoso del Mesías en la cruz, que es la Taf. Tau, lo mismo de ahí, Taf o Tau. La B se leía también como U. Bueno, yo por eso, sencillamente, o sea, si usted me dice, no, ahora, oye, Topaz ahora tiene documento serio y rígido donde aclara el tema y es irrefutable, y que diga, no, el Mesías le pusieron así en tal cosa, entonces Pepe ya otras cosas. Pero mientras, hasta hoy, todos los documentos que manejamos es histórico, y cómo mataban los romanos es cruz. Bueno, así es que eso no la con esta para discutir tan un manera de discutir la lo importante es que todos estamos de acuerdo en que él murió por nuestro pecado, derramó su sangre para perdón nuestro pecado y resucitó. Hoy dice ambos apoyar a huevo y cobelli. Entonces pero lo importante, o sea, a mí ya perder las tribus, ya yo discutí ya con embaja ya curusu para bamba. Bueno, ahora hay otra cosa también. Están los que inconscientemente adoran la cruz y que le concede poder a la cruz. Ustedes ya otra cosa más. No, el Mesías no es importante saber si el Mesías murió en una cruz, en un poste. Pues capaz que ya de cacotea porque se buscan a la cruz. Hay congregaciones que adoran la cruz y no lo aceptan o adorar. Como tuchar la cruz, como día, como ataindú, como gorreo, como procesión y congregación cristiana. Y hay congregaciones, inclusive y puras ellos ya pues bueno, a ver, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. O jupío o era jaope y curuzumi jaeo jope tenda jera jina
calavera gotu pe hebreo ñe'ẽpe Gólgota. Peaningo oye veis vea con lugar como el famoso Monte Calvario, Monte de la Calavera. Por la traducción latinoamericana, Biblia latinoamericana. Y así fue como llevaron al Mesías cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario. A ti se roí. A ver, lo estamos poniendo y va a la calavera. Oye, eso ya yucaiti va a la gente. ¿Sí? ¿Por qué se le nombra calavera o Gólgota? O es porque se le mata a muchas personas en ese lugar. Bueno, tenía supuestamente con la forma de una cabeza de una calavera. Un lugar. Por eso se le llama este pequeño cerro y allá. Pero la y viene mañana se jala y forma a este petit o manoa que a cangüe y se copama calavera. Acá calavera vio vea. A upesale y upearen de los años no hizo upesa. Ahí para mí ahí le crucificaron al Mesías. Bueno, el tema es de esto que adoran la cruz y no lo aceptan, lo están adorando. Remata indubbiamente elementos a reñe supe en donde era haremos gorrepe, haremos procesión peja o impetir oraciones y adoramos te cruje y su pejigüey. Bebe ya lito. Bebe ya entendí temo y la paz feroz idolatría. Pero no se escapan lo que le hacen canción a la cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz. Vaya, mas yo amo esa cruz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se le ama a la cruz. ¿Y qué pasa con el que murió en la cruz? Hay que tener cuidado con esa. Eso es idolatría. Bueno, y se valora y se exalta la cruz cuando se canta esta canción. Entonces, Umiape Guaná, por ejemplo, a mí, lo importante para mí es que él murió o manó. Ambos por resucitar añande y arecó perdón de pecado, o sea, transgresión de la ley, y manoja se no es tanto importante la curusure bate pandaja y sea pues cuando mape hay grave porque cuando momba eguazula curusu apea niña tende a lo mitad peando a ley apea idolatría ya niña momba eguazú anape o mano que pe curusure tena pe postere anila va are paja o manoguri ahí no la tema. No engrandecer el elemento por el cual muere el Mesías, sino engrandecer al Mesías. Pero tampoco no se le adora al Mesías. Cuidado con él. La adoración, el mismo Mesías y la oye adorar al Padre que busca tales adoradores, busca que el Padre allá, tales adoradores busca que le adore. Y habló del Padre, el mismo Mesías y pesa. Adorarás Reina Valera Pei, adorarás al Señor tu Dios y al solo servirás y a Satán no presentado un guarechue de ir y me adorarás. Entonces, pero cuando ñande ya de cobe ya entendé por nada más para el Mesías, más para el Padre, ya para el Espíritu Santo con allá y fácil imaginar la hipori a ver ñande en la problema ya. Pero mi primera vez en duda vecina seguramente ser upiceta realmente betí cruz. Uno porque estoy hablando de la cruz y otro porque estoy diciendo que el Mesías no se debe adorar al Mesías. No hay doctrina para adorar al Mesías. No hay, esa doctrina no existe. La doctrina desde sus albores y el Padre entregado y el mandamiento toda la adoración es para el Padre, no para el Hijo. Al Hijo no se le adora. Bueno,
Y seguramente si quiere ya posee una refutación, pega moana y pues problema. Ya, no te la pena refutación ya ni monguetada. A esa cata CPM, Reina Valera, pues, más ve pues adorar. La adoración celestial. ¿A quién era la adoración? ¿Quién estaba cuando se cantó ese cántico de adoración? Cuando los ancianos, los ángeles querubines empezaron a exaltar, a adorar. A sacar también la versículo, Pepe. Jamba epa y al Todopoderoso, jamba epa y al Mesías. Upe ponía dos seres. Peteñi o por anduda que más pues ya rata la sello, quien es digno de tomar el sello, hacen balo mitanda y por ni uno. Pero el cordero, oye, Ray tu apo y la sello, la rollo, allá, la oían sellado. El rollo, el libro del rollo. Entonces, ahí vemos que hay dos seres. El Padre, y de la mano del Padre, el Cordero, el Mesías, que toma el rollo del libro. ¿Ya? Oyocala sellos, los 7 sellos allá. Bueno, y allí fíjense bien que hay adoración. Y cuando hay adoración, se dirigen al Padre. Y cuando hay exaltación sin adoración, cuando hay honra, se dirigen al Hijo también. Es decir, que al Hijo se le puede dar la honra y se puede también dar la gloria, pero no se le puede adorar. Sencillo, ¿verdad? Bueno, ya Hasu haga otro pedazo cuestiones de 19 pio, pero bueno, este es otro tema, acá no entra y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y el Mesías estaba en el medio. Apea con le pregunta a ver no hay que ver a ver porque no habla de este tema. O sea, hablan de refutación. Y fácil también a ver la acá alguien refuta que acá cuando el Mesías muere, inmediatamente hay uno que muere y se va con él en el mismo día, en el mismo momento en el paraíso. Y pregunta si yo digo que los muertos están en su tumba, entonces ¿dónde se fueron el Mesías y el que murió con él? Porque el Mesías le dice que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese está en otro y ya hay Juan Beua. Capaz esta itereima se explica. Esta itereima se explica. Error de falta de coma, mía ya movía en sus lugares respectivos. Eso ya habíamos explicado todo eso. Podemos ir a explicar después otra vez en algunos grupos donde lo mitad me manda y claro y guriba. ¿Sí? La primera en tu, según la no entiende, ya la primera en tu pama la audio la dónde están los muertos. Han se dice peave. Entonces si los muertos entonces o sea que no vale ir a mi una semana hay un versículo vamos a saber meguri. O sea, humiando y coira, o sea, peaco el Mesías oñe y jabe resucita tajabe. Jaunita jabe en su gloria ve tipo ni ve otro humano acuendi upalo vale beta por lo menos me muera. 19 18 y esa mismo oigo pega lastimosamente me dice el versículo creo que ese está en Lucas 23:33. A ver cómo es referencia tamaña mí a toparon ña hasta explica y minde bueno a ver lo está cuál hace más digo el nombre de Jesús a ver otra de Veina Paco Inri cuál hace lo tan para la función a ver ¿de dónde salió Inri? Bueno, ya es a mí está en Lucas 23 41 oye punuina. Bueno, a mí te 40 uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo si tú eres el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 20 imagina ya que lo mitad por anduce a ver no Dorecoi la Juanpe pero ya
Habla de esto en otro libro que es Lucas. Lucas, pero vea. Y razón, la apeco ya, y razón, ella como ya ve, allá. Respondiendo el otro le respondió, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo ellos. Y dijo el Mesías al Mesías, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Mesías le dijo, de cierto te digo, 43, Lucas 23, 43, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces lo mitad a veces dice, bueno, pues probablemente el programa ya haya puesto dónde están los muertos, con todos los versículos bíblicos, con todas las explicaciones de casi 40 minutos. No vale porque abre verso Lucas 23, 43 veces y el Mesías que ojo tajaje en diela cielo ve la peaco mundaja. Porque eso es cotidiano mismo. Pero ¿qué hay acá? ¿Qué sucede acá? Primero, entonces el Mesías le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Reina Valera. Reina Valera le pone al Mesías que el mismo día que muere, el Mesías se va en el cielo. Y en ese mismo día, Orajata veía mundajar arrepentido, en ese mismo día ahí Orajata gendiela y vaga. Pero ya pensamina lo mitad una cosa. Primero, hoy pico escrito que el Mesías o manores de bella o homaraja y vaga. Hoy pico escrito el Mesías pico profetiza ira a manotas y naceja a manores de bella ya hatama y vaga. Tico y a manotas y nahambo a araja webe hay cobe yeuta. Qué wea. Son más el Mesías y pesa. Mateo 12:40 me leemi. Pejonao hija huesa pe piragua suri pe 3 días a 3 noches. Uruguay, upesa ahí. Te cote el Mesías y jeje y pe uruguay 3 días a 3 noches a pio y cobellitas y jeje yo profetizaba. Se sabe que y en muchos otros pasajes dice que el Mesías tenía que morir y estar 3 días muerto y después resucitar. Ahora, la pregunta es, si la Reina Valera tiene razón, el Mesías entonces no estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, sino que al morir ya se fue en el cielo. La Reina Valera y los traductores de la Reina Valera. ¿Tenían razón los traductores de Reina Valera? ¿O imponabio las escuelas de ella? Son más que algo y problemita ahí. Diga tú y vea, pecho. Jamás. Y hay cuatro y te digo, 3 días, 3 noches, al tercer día resucitó. Todo el mundo sabe, aún todas las congregaciones cristianas sabe eso. Y nadie refuta eso. Pero este pasaje contradice eso, porque hoy mismo estará comiendo. Llámanos a Yajatama. Segundo artículo. El Mesías, por resucitar y al otro día, en el primer día, se le presenta a María Magdalena, pues se abrazamos a Juve. Abrazado, oiga, todo eso, no, a ni poco se es eso. Porque sea Hana añe presentar, Serupe a penderube, se yara a pender yarabe, a Jata, ese año presentar y no, pepe, a Nigeri. O sea, él todavía no ha ascendido en el cielo. Pero te dejó mine hermano, cuera ese hermano, ve a ver. Y yo topataja Galilea, ve. Au peón guareja eo ascendeta y no pepe o yupita o jota y nada y tu arenda. Pero hermano querido, él se tenía que presentar ante el Padre como primicia después de resucitar al tercer día. Ahí si vamos a hablar de resurrección y subir al cielo. Primera presencia del Mesías en el cielo fue cuando él resucitó y tenía que presentarse como primicia. La primicia de todos los muertos, del resucitado. O sea, no cumplir y upeas a Ebio, entonces según Reina Valera, no. Ese día no, ya, bueno, fíjate, ya jague. Hoy presentamos a él. Entonces, hoy iba a ir paite lo demás escritura.
Según Manaco, peaco versículo de Lucas 23, 43, hoy mal traducido. Va, él no iba ahí a ver. Lucas 23, 43, va, él no iba ahí a ver. ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué está así? ¿Mm? Hay que analizar. Ya analizaban con la de escritura no falta y para jugar un coma o muy iba ahí para un coma, güey. Pero vengo ahí. Entonces, el Mesías le dijo, pues mañana 2 puntos. En su forma original, la vaina Septuaginta griega, japechita aramea, ¿ve? Del siglo II, hoy pecha. Entonces, el Mesías le dijo, hoy 2 puntos. Ya mañana, entonces, el Mesías le dijo, hoy 2 puntos. Hoy poner Reina Valera, pero Pepe ya japonés, Reina Valera, y entonces Jesús le dijo, 2 puntos. Septuaginta griega, 23:43. Entonces, el Mesías le dijo, 2 puntos. Hoy poner web. Bueno. En verdad te digo hoy 2 puntos. En verdad te digo hoy 2 puntos. Ya es a mi Reina Valera. De cierto te digo que hoy estarás naiporin baebete o jore ese. Ya no muy bien. Más de 2 puntos ese compañero. Pero 2 puntos hoy no. Ya puta y miana, ñañe de tener y miana. Y que tu janguache que es la segunda parte de la conversación. Es importante ya estudiar la signo de puntuación. Signo de puntuación. Mara poner la coma, mara poner la punto, mara poner punto y coma, mara poner punto aparte, punto seguido, 2 puntos, sangría, vaina o valeumia. A mí anda ya pilla y no lo mitan. Reina Valera o muingueña derecha inmediatamente que el Mesías o manoja o jomas güey vaga pe otro día. Mañana en botaví. ¿Por qué? Porque ya anda ya pilla y veo. A pues falta más llueve segundo 2 puntos de historia. A venían de Yareco. Entonces, a ver, entonces ya Joshua le dijo 2 puntos. En verdad te digo hoy, 2 puntos. Va, él esa guaraní me parece en bollereta, pea. Upe manamo ya Joshua he isupe. Mocoin quita ahí, 2 puntos. Ya pita y mi bebé. Añetete coja en debe coste día. Ya pita y bebé. Añetete coja en debe coste día. Coste día en debe hina y catuya ea vei. Añeteja en debe coste día. Pepilla vaina. Hoy te estoy diciendo. Cierto que lo que te estoy diciendo hoy, el Mesías le está haciendo una promesa. Porque hay 2 puntos. Opeyo y ve 2 puntos y conmigo estarás en el paraíso. Reimeta inascendie pe paraíso. Bebe ya o cambiamos la Reina Valera pe. Upe manamo Jesús he isupe. Añeteja en debe coste día y te voy reimeta ascendie pe paraíso. O sea, otro lado y te ya viendo el punto. Cuando desaparecemos la punto. Andego que tienes coma es muy y muy otra cosa. Pero tienes acento. Es muy hija. Donde es muy hija ya y otra cosa. Cuidado con eso. Entonces va él hoy a ver, el Mesías no es que el Mesías o más no. Ese día ya ojo más ve otro día la iba a vivir no. Hecho ve. De leer el capítulo 1 me voy a topar ahí. El periodo presenta 40 días. O apareces a discípulo cuera. Después de 40 días, o ascendes a ojo y tema. O llegues jamás en la segunda venida. Quiere decir que peaco es refutarse y al respetar la refutación. Pero, ojalá entender y mico ella por la de comparación. A reanalizar el resto de los versículos a la profecía de la resurrección del Mesías al tercer día. Porque peaco Reina Valera o muy jaisa ave. Tú si teñan en botavi. Voy a poner el Mesías, porque el Mesías es iguría, o manota, ambos a ara webe, hoy cobellita, upei, upei la y profecía, es upei, pues camina la referencia, ya me PM. Mateo 12, 12:40. Entonces, Hanamita Mañami,
Mateo, por lo menos, un de cabeza la referencia. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya. Entonces, Reina Valera ya un boyapuma el Mesías. Pepi, ya imaginan lo mitad para lo igual. Por lo menos no explicamos allí. Hay preguntas con otro porque voy a adelantar desde la ese 23:43 ¿verdad? La es importante ahí porque algunos van a entender también. Con la misma Reina Valera APP con pasaje peica tú y ya entendé ahí con 23:43 y baija. ¿Por qué? Porque P20 23:42 pe mundaja oña arrepentía pues y el Mesías pe ne mandó a mina se anga ere yuja ora ne reino pe ahí piña enderezar ahí lo mitad pe verso 42 y le dijo a Jesús Reina Valera acuérdate de mí cuando venga en tu reino pe ahora que oye cumplitas ahí con uma o reina jamás o uma o reina jamás o reina Michael sobre la tierra y como con la segunda venida y puma con la trompeta o puma con los muertos en el Mesías no ne ireti entonces cuál como un dajango y su anga upea oñe cumplió en su segunda venida o peor ya pilla que el versículo 43 del verso 23 de Lucas de Reina Valera está mal expresado así es que ni pea ya llegué a ti ya comete errores doctrinales ya ejina no ya japata mondajao José lo veñan de ya japata y no eres yuja ahora que ne mandó al cereje y me jamás nendiela para y dónde va a ser el paraíso, dónde va a ser ese lugar de quietud, dónde va a ser ese lugar de justicia, dónde va a ser eso de la renovación, de la restauración moita en el planeta Tierra. Cuando venga el Mesías en su segunda venida. Acuérdate de mí cuando cuando venga en tu reino. Entonces el Mesías le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde va a ser el paraíso? En el reino del Mesías. Página la tema. Lastimosamente Reina Valera no respetáis ni punto ni coma ni baebe. Ha venido puntos no interesa. Pésame. Ya ne confundí paite. Bueno. Oíme ya. Ya puta, a ver. Ya yo topata con era muy con era a de belleguita cosa. A ver, a de belleguita come. Me la vende 19. A de belleguita me la a inji qua sea cueja la tera oñe muy la Jesús ye clavada cuela Pilato o clavada cuela el Mesías cursure pero con eno ya ñemonguetata ya ema con eno ya opute te verá tamo oye y yo topate con eno muy con emo pea con programa era gina beca atoralo hermano fuera shalom bendiciones hasta mañana. Oye guapaba y motipe, o mi hija oye yaipa, tu vena cupujarero, talla esa peyasu, arape guara mogoleisa o me asaino y me asaino, arape guara mogoleisa o me asaino y me asaino, se para guaira sahana, de poni se ne mamove, se para guain de bejae, rojal jubecada corre. Se para guaira sahara, de pori se ne mamove, se para guain de bejae, rojal jubecada corre. Belluna mumbere guamba, pereza mi sereta, catuete y peyucule, torillo acu apoa, o apelle con el mami,
ya Heta y temba epona, se Paraguay la sahana, dai poni se ne mamode, se Paraguay de bejae, roja el cubecada corre, se Paraguay la sahana, dai poni se ne mamode, se Paraguay de bejae, roja el cubecada.